Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Inmunidad Consciente. Hoy volvemos con Gorka en este segundo programa, donde anteriormente ya hicimos otro hablando sobre su vida personal y cómo es su vivencia con la espondilitis anquilosante. Y hoy en este segundo programa vamos a enfocarnos en lo que es entrenamiento y deporte, ya que Gorka también es entrenador y lleva a personas con enfermedades inflamatorias. Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, encantado de volver a estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues con ganas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Para que todo el mundo te conozca también, te pueden seguir en redes sociales como @entrenar con artritis. Y bueno, animo también a que todo el mundo nos siga a nosotros en nuestras redes sociales como @inmunidad consciente. Así que bueno, como comentaba, en este programa lo vamos a enfocar únicamente en lo que es entrenamiento adaptado a personas con patologías inflamatorias. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte y la que más me suelen hacer también a mí, lo que pasa es que yo no puedo responder porque no tengo los conocimientos necesarios como tú, es la primera pregunta clave. ¿Cuál es el mejor deporte para una enfermedad inflamatoria como por ejemplo la espondilitis? Vale, a ver, es difícil decir un único deporte como tal, pero es que, no sé, la evidencia es clara en este sentido y hoy en día sabemos que todo el mundo tiene que hacer entrenamiento de fuerza. Todo lo demás está genial y hay que hacer y está genial si te gusta, por ejemplo, hacer pádel y puedes hacer lo que lo hagas. Pero todo tiene que partir de esa base de entrenamiento de fuerza, es lo más importante, sobre todo según vamos avanzando, ¿no? en edad y nos vamos haciendo mayores, es lo que más retrasa el envejecimiento y es que es 100% es lo que yo, si me preguntas el único deporte, es el que sí, todos tenemos que hacer. A día de hoy, ¿qué deportes practicas? ¿Vale? Yo en estos momentos, pues es verdad que por suerte, pues puedo estar preparándome ahora mismo una maratón Qué bien, y qué bueno. pues bueno, sí, 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 sí. La verdad que es un reto personal y bueno, que quería salir un poquito de mi zona de confort, como digo también. Así Ujú, que me puse bastante, mis entrenamientos están un poco muy dirigidos a correr y a la carrera, lógicamente, porque para preparar una maratón, ujú. pero mis 2, 3 sesiones de fuerza a la semana pues tampoco me las quita nadie. De hecho, también para la carrera pues son importantes. Entonces, pues bueno, ahora mismo sí es verdad que estoy con ello, con el tema de la maratón y este año también he estado jugando a fútbol, así que bueno, ha sido un poco un año bastante exigente a nivel deportivo en el que, bueno, más que exigente, en el que hay que cuadrar muchas cosas, sobre todo para que no tengamos un exceso de ejercicio que tampoco es bueno, ni mucho menos para nuestros, vamos, nuestro sistema, nuestras articulaciones, nuestra fatiga y todo lo que Ujú. luego eso conlleva en la enfermedad, ¿no? Me llama la atención que practicas dos deportes que son como muy, entre comillas, mal vistos, ¿no? En estas enfermedades que son salir a correr o hacer una maratón en este caso y jugar al fútbol, porque son deportes, digamos, como de gran impacto, ¿no? Y que normalmente no suelen recomendar. Entonces, ¿tú dirías que cualquier persona puede practicar cualquier deporte siempre que esté adaptado a él? Vale, creo que has dado con la clave. Te iba a decir justo un depende, como una catedral, ¿no? Creo que siempre, ¿no? Si la alimentación creo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Que al final es todo una Claro. escala de grises. Has dicho, ¿no? Si está adaptado a la persona, tú justo al final. Lógicamente, te voy a poner un caso, ¿no? Por así decirlo. Imagínate, pues una persona de 60 años que no ha corrido en la vida, no ha hecho como tal deporte en general, simplemente pues eso, ¿no? Lo que puede ser el trabajo, cuidar de sus hijos si tiene, ¿no? Y tal. Pues esa persona va a estar quizás adaptada para ponerse a correr una maratón. Pues hombre, seguramente no. ¿Va a ser como tal por la enfermedad? Pues no, simplemente va a ser porque ha tenido una vida que no ha estado dirigida a ese contexto. Entonces, pues quizás es peligroso que se ponga a correr. Pues sí, pero con una persona de esa misma edad que no tenga la enfermedad y que se ponga a correr 10 kilómetros seguidos. Me explico, no muchas veces es solamente por la enfermedad, sino por el contexto en Claro. sí. Y al final creo que, oye, una persona que ha hecho deporte pues más o menos durante su vida, que se ha mantenido activo, o activa, que le gusta correr, que le gusta jugar a tenis o tal, pues que lo va a poder hacer si al final si lo enfoca bien y su enfermedad también con los brotes lo permite
y luego se lo va adaptando poco a poco, creo que sí, ni mucho menos soy partidario de prohibir nada, creo que no es lo recomendable y de hecho se ve que las personas que al final están peor son las personas que tienen más miedo y que menos se mueven a esas personas que quizás practican más deporte y que aunque sean deportes de impacto, luego en el día a día van a tener mucha más función, van a ser mucho más capaces y creo que al final ese es el objetivo verdadero, ¿no? Que puedas hacer un deporte con más impacto, con menos impacto, pero que en tu día a día, pues como sabemos muchas personas que sufrimos esta enfermedad, ya sea abrir un bote de la compra, subir unas escaleras, incluso dar un paseo, ¿no? Creo que esa es la clave, al final, poder hacer todo eso en la medida de lo posible bien y ser capaces. Así es, al final es muy importante que el deporte esté adaptado. A mí, por ejemplo, ha venido muchas personas que me comentaban su caso de que salían a correr o hacían también maratones y que luego a raíz de la enfermedad pues lo han dejado de hacer. Obviamente siempre va a depender mucho del caso de la persona, de si la enfermedad se lo permite o no, pero bueno, yo animo a todo el mundo a que no tengan miedo y que busquen siempre a profesionales como Gorka que les puede adaptar el entrenamiento, porque desde luego no hay que dejar de hacer deporte y mucho menos si es uno que te gusta mucho. Antes comentabas que, por ejemplo, a ti no te gusta prohibir lo que son deportes y justamente mi pregunta iba un poco enfocada a eso, de si había algún tipo de ejercicio, un movimiento que tú suelas evitar o que no te guste mucho, sobre todo en personas a lo mejor con brotes o dolor, o dirías que cualquier movimiento bien adaptado y bien seguro se puede hacer. Eh, a ver, es que es como te decía antes, siempre entramos en el depende. Sí es verdad que en determinados momentos, es que me voy a poner a mí de ejemplo, creo que es lo más fácil, ¿no? Para que Perfecto, tampoco sí. nadie se lo tome mal ni mucho menos. Eh, yo, por ejemplo, cuando juego a fútbol, corro, ahora estoy corriendo, ¿no? Y lógicamente, cuando yo he tenido el brote de rodilla que la tenía súper inflamada, que al final tenía dolor, cuando tenido fascitis, cuando he tenido los pies inflamados, los tobillos, pues lógicamente no me iba a correr ni me iba a hacer un impacto de morirme, me iba a hacer otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, al final, creo que en las actividades no son el problema, sino el problema es el contexto que tenemos y el hacerlo mal en base a ese contexto o hacerlo bien, que es lo que tenemos que buscar, ¿no? Hacer cosas que nos ayuden a mejorar y no a empeorar. En realidad, muchas veces es tener un poco de sentido común, creo. O sea, es lo que decía antes. Pues si te duele los pies y las rodillas, pues no te pongas a correr 20 kilómetros o no te pongas a hacer barbaridades, ¿no? Tendrás que hacer cosas que te ayuden a mejorar ese dolor, esa limitación, por así decirlo, de movimiento y, y al final que tú vayas mejorando en base a eso. Exactamente. Antes, en el programa anterior, comentabas algo muy importante y es el tema de los descansos, ¿no? Y en estas patologías ocurre una cosa y es que muchas veces nos dan como brotes de fatiga muy fuerte, donde nos encontramos muy cansados. Entonces, en esas situaciones en las que te cuesta mucho entrenar, ¿tú qué recomendaciones darías? ¿Dirías, por ejemplo, de no entrenar ese día, de a lo mejor entrenar pero un poquito más suave? O entrenar igualmente, porque a mí me ha pasado alguna vez que a lo mejor me sentía como cansado, iba a entrenar y salía con mucha más energía, pero luego sí que es verdad que hay otros días que digo, uff, hoy me encuentro fatal, hoy no entreno, descanso y ya mañana vuelvo. ¿Tú qué recomendaciones le darías a la gente? Vale, aquí también depende un poco el caso, ¿no? Como tú decías, a mí también me ha pasado, ¿no? Que estás un poco ahí, que no, que tal, muy perezoso, muy cansado, que no te apetece, que luego sales mejor. Eso es una cosa y otra cosa es que te despiertes un día que no quieres ni levantarte de la cama y digas, va, venga, voy porque voy a estar mejor. Pues igual ni esos días te va a venir bien. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es que me digas que llevas un mes, que 30 de 30 días no te has querido mover porque a mí eso no me vale. Es decir, o sea, seamos conscientes con todo lo que tenemos. Cuando entramos en una rueda en la que no nos movemos, estamos peor, tenemos más dolor y al final entramos en esa rueda de fatiga crónica, digamos, que muchas veces es bastante complicado y es verdad, yo me he encontrado también en esa situación de decir, joder, es que estoy reventado, pero es que en esos momentos sí es verdad que tú vayas a moverte y en ese momento y a la larga, cuando tú vas viendo que eres capaz de salir de ahí, de, oye, pues hoy he ido a entrenar, me he sentido mejor, tal,
vas viendo las cosas distintas. Y esa es un poquito la clave. Yo siempre recomiendo, pruébalo. No tienes que ir a morirte al gimnasio, ¿vale? No hagas eso, por favor. Si es tu primer día de gimnasio, no vayas a morirte. Que es que incluso con que hagas media horita, 4 cosas, te va a servir, va a venirte súper bien. Pero sí que cuando veas que eres capaz, vas a darte cuenta que, ostras, tu cabeza ya va a ver todo muy distinto. Y luego, en cuanto a lo que me preguntabas de si hay que adaptarlo o hacer algo más suave, yo, por ejemplo, siempre digo, muchas veces con las personas que yo trabajo, por ejemplo, me escriben súper agobiadas, agobiados, pues que hoy no he podido, hoy no tal, no tengo tiempo. Y digo, vale, calma, no pasa nada, es un día, no somos profesionales olímpicos, no vivimos para entrenar, sino que entrenamos para poder vivir mejor. Que un día no hagas no significa que tengas que echar todo por la borda, que es algo que pasa, ¿no? Hoy no he entrenado un día o me he saltado, como te pasará a ti, ¿no? La dieta un día y parece Sí, que sí, sí. se ha acabado el mundo. Creo que no es así, pero oye, que te encuentras muy mal, que ves que no, haz algo de movilidad en tu casa, haz unos estiramientos estáticos, que al final yo siempre digo, oye, que 10 minutos es mejor que cero. Exactamente. Antes comentabas, por ejemplo, el error de a lo mejor una persona que no ha entrenado nunca y de repente el primer día ir a morir al gimnasio, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco cuál crees que es el mayor error que cometen las personas con enfermedades inflamatorias. ¿Crees que sería ese, el de desde el primer día ya machacarse? Creo que muchas veces también es por desconocimiento de que igual pues van, o sea, típico gimnasio que todos conocemos franquicia o de Ujú. que al final pues oye te dicen pues mira, métete a esta clase, prueba a ver y claro, en la clase pues hay otras 30 personas de padre y madre distintos con sus características distintas que van a seguir todos la misma clase, que llevan un año practicando esa actividad y tú que vienes de nuevas. Y igual te toca la clase más dura de la semana. Igual, y claro, dices, "Jo, es que a las 2 horas después de entrenar te duele todo, estás con una inflamación terrible y dices, jo, es que el deporte me viene fatal. Hombre, a ver, pues no es el deporte en sí lo que te viene fatal, es la práctica que no estaba adaptada a ti en ese momento concreto. Al final no es lo que tú necesitabas en ese momento. Creo que tenemos que aprender a saber distinguir entre una actividad que está bien adaptada para ti, que te va a ayudar a mejorar, y entre una actividad al final, pues que es general para todo el mundo y que, oye, que quizás la puedes hacer determinados días o si te gusta, o pues como yo sé que el fútbol a mí no me cura, pero me gusta y lo Ujú. incorporo aparte de otras cosas que sé que son las que me ayudan también. Entonces, claro, si a ti te gusta meterte a una clase, pero te lo haces el primer día sin haber hecho nunca nada antes, y claro, a la hora estás, pues que igual no te puedes ni mover. Ya, claro, lo normal. Claro, al final hay que tratar de buscar un poco el equilibrio, ¿no? Hacer algo que te guste, pero también, bueno, ir poco a poco, obviamente si nunca has hecho deporte, igual que con la alimentación, pues si siempre te has alimentado mal, tampoco puedes pasar de un día para otro al extremo, porque si no, al final es que incluso vas a coger manía al deporte o a la alimentación, o incluso ya casos más extremos puedes coger trastornos compulsivos, y entonces hay que ir con cuidado y siempre si puede ser, pues con un profesional, ¿no? Me gustaría preguntarte un mito que hay muy arraigado en el mundo de las enfermedades inflamatorias y es que siempre se dice que no se puede ganar masa muscular. ¿Tú qué opinas al respecto? No sé por qué se dice eso. No lo, no lo termino de entender muy bien, la verdad. O sea, creo que no tiene nada que ver. Creo que, lógicamente, pues las medicaciones que tomamos pues pueden tener su efecto, ¿no? Muchas veces dicen, ¿no? Que a mí incluso en su día también yo me preguntaba, jo, y ahora esto que tomo, es verdad que me está haciendo que no gane masa muscular, que engorde más, que creo que se puede hacer todo perfectamente si, si tenemos las cosas Ujú. bien, con control. Creo que la masa muscular es, para empezar, muy importante, no solamente porque muchas veces a mí me llegan diciendo, jo, es que tengo que ganar músculo porque pues quiero verme tal, quiero no sé qué, es por salud. Es que hemos visto que la masa muscular es muy importante. Lógicamente, aquí no hablamos de verte ni como un culturista, ni una persona ahí con unos músculos enormes, sino que unos músculos que sean los que te ayudan luego, como decíamos, ¿no? Pues a llevar las bolsas de la compra mucho mejor, a levantarte del sofá mucho mejor y mucho más rápido. Al final, creo que ahí está la clave. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, se puede de sobra. No hay ningún problema, vamos, faltaría más. Simplemente que te puede costar más,
porque igual pues puedes tener más brotes y que tengas que hacer más adaptaciones de ejercicio un poquito más concretas en las que ese estímulo que le tengas que dar al músculo para ganar masa muscular, pues que a veces igual no lleguen a ser suficientes, porque es verdad que ganar masa muscular es un proceso que no me quiero poner muy técnico, pero es difícil, ¿vale? O sea, de por sí es Ujú. difícil porque nosotros, como tal, claro, nuestro cuerpo todo lo que no usa no lo va a tener por ahí. Y el músculo gasta mucho, tiene mucho gasto energético. Y entonces, claro, a nuestro cuerpo evolutivamente no le interesa tener un músculo ahí por tener. Entonces, es por eso que es algo costoso y es difícil de construir. Pero vamos, que se puede sin ningún problema, sin hacer locuras ni, vamos, estaríamos. Exactamente, al final lo importante es que el entrenamiento esté adaptado, también tener una buena alimentación, porque yo, por ejemplo, en mi caso, como estoy operado de las caderas, pues me cuesta mucho lo que es hacer entrenamiento de pierna, Claro. pero bueno, lo que es tren superior no tengo ningún problema y aseguro que se puede ganar masa muscular. O sea, al final es cuestión de paciencia, no tener miedo, entrenar y sobre todo con cabeza, ¿no? De manera adaptada. Sí, Me totalmente. gustaría preguntarte también, sí, perdón. No, nada, que no he dicho, es verdad que has compartido tú lo de la alimentación y no lo había comentado, pero es verdad que para construir un poquito esa masa muscular, pues si no le damos el estímulo del gimnasio, seguro que no, pero si no le das un poquito esos ladrillitos, ¿no? De la comida, pues Claro. tampoco va a conseguirse. Si al final la alimentación y el deporte está siempre unido, digamos. Ambas Sí, son súper importantes para cualquier cosa. Como comentabas, al final la masa muscular es salud, o sea, tiene miles de beneficios. Así que animo a todo el mundo a hacer deporte e intentar ganar masa muscular, obviamente no para ser culturista, pero para poder vivir mejor. total. Me gustaría preguntarte sobre el papel que juega la movilidad y los estiramientos, que es algo que se habla mucho en estas patologías. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, estirar todos los días? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de estiramientos? Creo que son importantes, ¿vale? Creo que hoy en día la movilidad se ha visto que, oye, pues es que es que va a ayudar mucho encima luego a un buen entrenamiento de fuerza. Te voy a poner un ejemplo muy simple, ¿vale? Una sentadilla, ¿vale? Que al final pues necesitas movilidad de tobillo, de rodillas y de cadera, que para todo el mundo lo ve como algo muy fácil. Hacer una sentadilla bien no es fácil, no es tan sencillo, porque hay que tener en cuenta muchas articulaciones, ¿no? Si nosotros tenemos una movilidad de tobillo súper limitada y una movilidad de cadera súper limitada, ya te digo yo que la sentadilla va a ser complicada. Entonces, también a la hora de hacer fuerza, luego nos va a influir bastante. Y esto es un ejemplo muy sencillo con la sentadilla, pero pasa en casi todos los ejercicios. Al final, sobre todo con los ejercicios que yo recomiendo en enfermedades reumáticas, que son más con propio peso corporal, entendiendo el movimiento y no simplemente sentarnos en una máquina, que son al final accesorios que pueden estar también muy bien y son un extra, pero creo que no son la base del entrenamiento. ¿Vale? Y luego, en respecto a los estiramientos, pues hoy en día parece como que incluso entrenadores, yo veo a diario entrenadores que dicen que no sirven para nada los estiramientos estáticos. Yo no soy para nada, no estoy para nada de acuerdo. Sí que creo que, por ejemplo, a mí me llega una persona que tiene 30 minutos, 3 días a la semana para entrenar y quizás priorizo más la fuerza y la movilidad activa que unos estiramientos más pasivos de estar un minuto aguantando la misma posición, estirando. ¿Por qué? Porque, bueno, pues creo que lo otro tiene más beneficio y al final priorizo. Ahora bien, si puedo incluirlo todo, yo soy muy partidario de incluirlo todo. De hecho, los estiramientos en realidad yo es algo que recomiendo mucho para no hacer en el entrenamiento, sino, oye, 10 minutos antes de dormir, según te despiertas, puedes al final hacer ese ratito, que creo que vienen súper bien. Además, puede que te ayuden al estar mejor al día siguiente para volver a entrenar o recuperarte antes. Y que encima creo que la flexibilidad es que es importante. Y para nada creo que sea ese papel que le han dado hoy en día a los estiramientos estáticos de, nada, esto no sirve para nada, no tiene beneficio. Creo que no está muy bien fundamentado, creo que sí que ayudan, que no es lo único, pero creo que yo la verdad que Ujú. los recomiendo, los suelo incluir y no lo que más, no tanto como me priorizo más la movilidad activa y la fuerza, sobre todo en sesiones como tal de entrenamiento, pero, pero sí que me parecen importantes también. Ujú. Vale, y me gustaría preguntarte, antes hablábamos sobre cuando tenemos cansancio, ¿no? Cuando tenemos fatiga, nos has dado una serie de consejos. Ujú. Ya me gustaría preguntarte cuando hay dolor,
porque claro, hay muchas personas que a lo mejor tienen dolor y dicen, pues no entreno, pero creo que al final es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no entrenas porque tienes dolor, luego tienes más dolor, porque al final entrenar también te alivia, en cierta manera. Entonces, ¿tú qué consejos darías a personas que tienen dolor? Es un tema delicado siempre. Mm, Cuando tenemos dolor es verdad que pues, normalmente se van a necesitar ciertas adaptaciones. Yo siempre digo que hay que jugar, a mí me gusta mucho la escala del 0 al 10, me encanta, y de dividirla en tres partes, sobre todo entre un 0 y un 3 primer punto, de dolor sobre 10 me refiero, un 4 y un 6 otro punto, y un 7 y un 10 pues digamos que otra escala, ¿no? Eh, para que nos hagamos una idea, cuando estamos entre un 0 y un 3 de dolor sobre 10, pues normalmente va a ser algo seguro, no vamos a tener como tal ningún problema, igual incluso ninguna adaptación y seguramente todo correcto. Cuando nos notamos entre un 4 y un 6 sobre 10, ahí puede que necesitemos ciertas adaptaciones, pero sobre todo lo que vamos a tener en cuenta es que ese dolor, cuando hagamos el entrenamiento, no pase a la siguiente zona, ni durante el entrenamiento ni después. Es decir, que no llegue a tener un 7 8 sobre 10 de dolor. Es decir, que después de un entrenamiento no lleguemos a estar peor. Y luego entre un 7 y un 10, es verdad que aquí, lógicamente, depende un poco todas las articulaciones que estén doloridas, un poco todo ello. Yo siempre digo que siempre se puede adaptar, siempre se puede hacer algo, hay que verlo, que quizás hay días que, oye, igual, oye, me he despertado y tengo un 9 de 10 de dolor, estoy fatal. Vale, pues quizás ese día no tenemos que entrenar, no pasa nada. Ahora bien, eso es un día. Yo siempre digo que, oye, tenemos el dolor, pero en el momento que vamos a movernos, vamos a intentar hacer ciertas cositas, vamos a acabar estando seguro mucho mejor. A Ujú. largo plazo, es que ya no solamente por estar más móviles y tener función, sino es que se ha visto que el ejercicio tiene un efecto muy antiinflamatorio, es muy potente y aunque igual a corto plazo no lo veamos del todo, a largo plazo es una barbaridad. Entonces, pues creo que, como decía antes, no se trata de hacerlo todo en el momento, de ver ese foco a corto plazo, sino de verlo más como algo para toda la vida y que nos ayude en eso. Hay una palabra clave que has dicho que es antiinflamatorio, ¿no? Al final, tanto el deporte como la alimentación son fundamentales para desinflamar, ya que tenemos enfermedades inflamatorias. Así que yo animo a todo el mundo a que hagan deporte aunque tengan dolor, obviamente como tú dices, adaptado siempre, igual que la fatiga. Y bueno, para ir terminando ya, me gustaría preguntarte sobre el tema de mitos, porque en el mundo de la alimentación hay muchísimos mitos. Aquí ya en el programa hemos hablado sobre algunos y en redes sociales estamos todo el día desmintiendo mitos. Me gustaría preguntarte en torno al entrenamiento, si conoces algo así muy conocido, alguno que sea muy, que se suelas escuchar mucho. Creo que hay bastantes más en alimentación que en deporte. Creo que ahí os toca peor a vosotros en ese sentido. La verdad, ¿eh? O sea, yo a veces me quedo hasta asustado, pero sí. En el ejercicio, creo que antes hemos tratado ya alguno, es que lo típico, ¿no? De que el ejercicio al final, el entrenamiento de fuerza es peligroso o correr es peligroso. Creo que al final siempre todo depende del contexto y creo que ahí está un poquito esa clave. Creo que también otro mito ya lo hemos tratado, ¿no? Que era uno de, por ejemplo, los estiramientos pasivos que comentaba antes que no sirven para nada. Y creo que sí sirven, ya lo he comentado. Y no se me ocurre así algo que tenga que ver también con nuestra enfermedad, algo así concreto. No lo sé, la verdad que tendría que ponerme a pensarlo un poco más. Creo que sobre todo. Supongo que no habrá tanto, ¿no? Yo pensaba No, que igual había mucho como con la alimentación. creo que es que en la alimentación yo, no sé, cada día escucho más cosillas y más temas más como más controvertidos. Creo que es verdad que Sí. con el deporte no es tan así. Creo que no hay tanta complejidad en ese sentido. No sé. Ujú. Pues es que yo en alimentación he escuchado cada cosa que hasta yo me he asustado Sí, sí, sí. y muchas veces digo, joder, es que la gente, macho, no tiene cuidado. Y, joder.
Pero luego hay que tener mucho cuidado con quién te informas, así que animo a todo el mundo a que si tenéis cualquier duda relacionada con el entrenamiento y el deporte, pues que se pongan en contacto contigo, que te sigan en redes como entrenar con artritis y si necesitan ayuda, pues que se pongan en contacto con tus servicios también para que les lleves el deporte adaptado. Y nada, despedirnos en este segundo programa, darte muchísimas las gracias por estar aquí, por haber aparecido en los dos programas, que os recuerdo que anteriormente en el programa anterior hablamos sobre tu historia, sobre tu caso con la espondilitis. Y nada, recordad a todo el mundo que nos pueden seguir en YouTube, en Instagram, en Spotify como @inmunidad consciente. Y lo dicho, muchísimas gracias, Gorka, por estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, a vosotros por invitarme. Ha sido un placer, una charla como siempre muy gratificante, muy guay. Y joder, para mí es un placer. Muchas gracias por invitarme, como te decía. Y bueno, sí, ya como último mensaje, pues recomiendo pues, a las personas que se muevan, que cuiden esos tres pilares que yo decía antes, que para mí, pues a mí personalmente son los que más me han ayudado, los que creo que a la mayoría de las personas pues pueden ayudar, que parece una tontería y parece fácil, ¿no? Cuidar de tu salud física, mental y a la alimentación. Se dice pronto, ¿no? Pero bueno, creo que como tú decías antes, empezar por pequeños cambios es un poco lo que te va a llevar, ¿no? A entrar en esa rueda y poco a poco, ¿no? Creo que nadie hemos empezado de 0 a 100, creo que no es lo correcto, de hecho, y bueno, pero sí dar pequeños pasos y seguramente que ayude. Con eso nos quedamos, seguir cuidarse y empezar poco a poco. Muchísimas gracias, Gorka. Nos vemos en la próxima. Chao. Ahora, chao.